El Liverpool tuvo que esperar 30 años para volver a gobernar Inglaterra, un maleficio que muchos intentaron romper hasta que apareció alguien que entendió y sintió lo que necesitaba un equipo que se había quedado sin identidad y norte. Ese fue Jürgen Klopp, un personaje tan irreverente como en la mismísima ciudad de Liverpool y cuya personalidad y pasión por el fútbol lograron despertar a un gigante que a ritmo de heavy metal volvió con todo a reinar en las canchas. Conoce la historia del Bill Shankly de nuestros tiempos aquí en Palabra de Gol. 'Mientras en 1967 en Anfield disfrutaban de una de sus épocas más dulces con el mítico Bill Shankly a la cabeza, el 16 de junio de ese año en Stuttgart nació un tal Jürgen Klopp que, sin saberlo a posteriori, se convertiría en el principal heredero de aquel legendario entrenador escocés de Liverpool, por lo menos en cuanto a su forma de pensar y vivir el fútbol. Pero mucho antes de esto, un joven Jürgen trataba de abrirse paso en el fútbol de su país, donde compensaba su escaso talento con una mente prodigiosa, o como él mismo lo definió, tenía la habilidad de un futbolista de quinta división y el cerebro de uno de primera división. El resultado fue un futbolista de segunda división. Bajo esa fórmula, el bueno de Jürgen se las ingenió para llevar una terrenal carrera futbolística, donde intercalaba posiciones como lateral o delantero. Klopp logró integrar el segundo equipo del Eintracht Frankfurt y distintos equipos aficionados antes de establecerse como tal en el Mainz 05 en 1990, donde prácticamente desarrolló toda su carrera futbolística hasta retirarse en enero del 2001, con 340 partidos oficiales y 56 goles a sus espaldas. Sin embargo, no duraría mucho alejado de las canchas, pues un mes después de colgar las botas, asumió de manera interina la dirección técnica del Mainz, que parecía condenado a bajar a tercera división, algo que hasta 5 técnicos intentaron evitar sin éxito. Sin embargo, un novato Jürgen Klopp logró salvar al club de la ciudad del carnaval, pero no solo haría eso, ya que un par de temporadas después conseguiría el primer ascenso del equipo a la Bundesliga 1 para la temporada 2004-2005. Allí el Mainz lograría una heroica clasificación a la Copa UEFA, donde cayó en la primera fase ante el Sevilla, el eventual campeón de esa edición. Tras aquella aventura europea, el Mainz volvió a perder la categoría y luego de fracasar en su intento por volver a la Bundesliga, Klopp decidió abandonar un club que lo supo arropar en sus primeros 8 años como entrenador y cuya afición lo despidió a lo grande con un emotivo homenaje. A esta altura Klopp ya era una figura mediática en el fútbol alemán, gracias a su carisma y a esa personalidad electrizante que logró reflejar a la perfección en el juego de su equipo. Lo que él siempre inculca es la entrega, poner el corazón por delante. Eso siempre se lo hace saber a los jugadores. Así lo describiría en unas declaraciones para el diario El Tiempo el exjugador del Mainz, Elkin Soto, quien coincidió con Klopp en el equipo de la ciudad de Maguncia por 2 temporadas. Tras su partida de la ciudad del carnaval, Klopp estaba preparado para su siguiente reto, el cual por poco habría sido el Hamburgo, de no ser por su vestimenta y su presentación, lo cual hizo desistir al club dinosaurio de contratarlo. Menos superficiales fueron los del Borussia Dortmund, que encontraron en aquel entrenador con barba y pinta despreocupada la clave para llevar a cabo la última gran revolución del fútbol alemán. En pleno 2008, el Dortmund parecía haber olvidado sus días de gloria. La Champions del 97 ya había quedado demasiado lejos y se había convertido en un equipo que se preocupaba más en salvarse del descenso que en pensar en competencias europeas. Esto fue así hasta que Klopp empezó a hacer de las suyas con los aurinegros, con una innovadora forma de trabajo y estilo de juego. A Arsène Wenger le gusta tener el balón, jugar al fútbol, pasar la pelota. Es como una orquesta, pero es una canción silenciosa. A mí me gusta el heavy metal. Así lo dijo una vez el entrenador alemán al diario The Guardian a la hora de hablar de su estilo de juego. Y es que aspectos como la presión alta, los contraataques y el fútbol directo fueron señales de identidad de aquel BVB que cautivó a los aficionados de toda Alemania y del mundo. Su primer objetivo fue acabar con la hegemonía del Bayern, la cual Klopp definió: el Bayern opera como la industria en China. Observa lo que todo el mundo está haciendo, lo copia y luego invierte dinero y contrata a diferentes personas para poder superar el original. Aquello fue el inicio de una guerra mediática que se extendió a las canchas, donde Dortmund saldría bien parado en las primeras batallas, ya que conquistaron la Bundesliga en 2011 y en la temporada siguiente lograron acrecentar la apuesta, consiguiendo el primer doblete en la historia del club, con el aliciente que en la Copa Alemania lograrían derrotar al Bayern luego de una paliza que acabó 5-2 y que puso a los hombres de Klopp en lo más alto del fútbol teutón.
Los aficionados no solo deben reconocernos por nuestras camisetas negras y amarillas, incluso si jugásemos de rojo, todos los que están en el estadio deberían pensar, wow, ese equipo solo puede ser el Borussia Dortmund, y así lo fue. O si no, que se lo pregunten a todo el continente europeo cuando en la temporada 2012-2013 el Dortmund fue la gran revelación de la Champions, poniendo contra las cuerdas al Real Madrid de Mourinho en las semifinales y clasificando con autoridad a la final de la Liga de Campeones luego de 16 años. Allí Klopp se encontraría con su primera gran frustración europea, donde el Bayern fue el encargado de evitar que el Dortmund llegara al Olimpo del viejo continente, con una dolorosa caída que dejaría a los aurinegros sin la orejona, pero al mismo tiempo obtendrían la admiración de muchos que vibraron con el vertiginoso fútbol de los de Klopp. Una idea revolucionaria que no solo se explica a partir del magnífico trabajo del barbado de unos 92 metros de estatura, sino que también se debe a la influencia de su mano derecha, Željko Bubak, a quien conoció en el Mainz y con el que compartió todas sus ideas futbolísticas al ser un reconocido genio de la táctica. Por otro lado, en el Dortmund, Klopp dejó entrever la estrecha relación que tiene su trabajo con la tecnología, pues en su instancia con los aurinegros saltaría a la fama el Football Out, una novedosa máquina de entrenamiento donde el jugador trabajaba la precisión y la velocidad de los pases mientras perfeccionaba la visión periférica. Una clara muestra que los innovadores métodos de entrenamiento van de la mano con la filosofía del entrenador alemán, que estaba por encontrar esa media naranja que le faltaba para llegar a lo más alto como entrenador. Luego de un tumultuoso 2015 donde el Dortmund coqueteó con el descenso pero terminó clasificando a la Europa League, Jürgen abandonó el BVB y muchos pensaban que España podría ser su destino. Una cerveza, por favor. Sin embargo, su siguiente parada iba a estar un poco más al norte, en una ciudad donde no podría encajar más con su pensamiento y su manera de sentir y vivir el fútbol. Por eso la llegada de Jürgen Klopp al Liverpool no debe considerarse como una mera casualidad o una apuesta de turno. Del lado del Club Red, desde que fuera adquirido por la compañía Fenway Sports Group en 2010, el Liverpool buscaba ese líder que los guiara de nuevo a la grandeza, por lo que luego de unos años de malas inversiones y con dirigentes incompetentes al mando, la salida de Brendan Rodgers impulsó un trabajo de análisis científico, donde lo racional imperó a la hora de la verdad, para contactar a Klopp, pues luego de meditar la posibilidad de Carlo Ancelotti, concluyeron que el alemán era el candidato ideal debido a que era el hombre que mejor se ajustaba al espíritu de Anfield y el de la ciudad que lo acogería. En palabras del director ejecutivo de Liverpool, Peter Moore, hay un estandarte de Klopp que dice la unión hace la fuerza. Liverpool es una ciudad socialista, de tradición obrera, por lo que en lo que respecta a Klopp, la ciudad y el club no pueden encajar más con él. Soy de izquierdas, por supuesto, más de izquierdas que de centro. Creo en el estado del bienestar. No tengo seguro privado y nunca votaré a quien prometa bajarle los impuestos a los más ricos. Si hay algo que nunca haré en mi vida es votar a la derecha. Un hombre contestatario que sigue la misma sintonía refractaria a la autoridad que caracteriza a la ciudad de Liverpool. Entiende perfectamente los elementos socialistas que impregnan al club y a la ciudad, los desafíos que emocionan y lo que significa el club para mucha gente que no ha tenido la oportunidad de tener nada mejor en la vida que su amor por el club. Y es que para el director Moore, Klopp y el Liverpool son tal para cual. Como dijo Bill Shankly en su momento, yo estaba hecho para el Liverpool y Liverpool estaba hecho para mí. O en la versión del alemán, hace 2 años recibí una oferta de otro club inglés histórico, pero nunca me sentí cómodo como entendía en el fútbol. No me sentía bien. Cuando el Liverpool llamó, no puedo explicarlo, estaba en lo correcto. Así fue como empezó la historia de una unión que estaba hecha a la medida, y ahora era el turno de que la pelota rodara para que los sueños que motivaron esta alianza se hicieran realidad. Dicen que cuando Jürgen Klopp se presentó ante sus jugadores en octubre de 2015, cogió un marcador y escribió un mensaje en letras mayúsculas en un pizarrón que decía "Terrible". Ante las miradas de incredulidad, el nuevo técnico les explicó a sus jugadores que sí sería cómo se sentirían sus rivales a partir de ese día. Voy a convertir a los incrédulos en creyentes. Así lo manifestó también ante la prensa y razón no le faltaría. Poco a poco Klopp empezó a inculcar sus métodos en un grupo de jugadores que no tardaron en cautivarse con el carisma y el poder de convencimiento del alemán. La presión alta, la línea defensiva alzada y los intercambios de posiciones en ataque fueron los parámetros bajo los cuales Klopp empezó a efectuar su revolución táctica. Naturalmente, con el tiempo se encontró con piezas que no encajaban, así que poco a poco las fue cambiando por intérpretes que se adaptarían mejor a su idea. Aquí es donde entra a trabajar el modelo de análisis del Big Data que Liverpool, a través de su compañía propietaria, trajo desde los Boston Red Sox y que aplica de una manera sin precedentes al fútbol. Así es como Klopp no solo ajusta detalles del juego a partir de la interpretación de datos, sino que también los utiliza para encontrar los refuerzos ideales según los números y las matemáticas. Así es como llegan al club nombres como Joel Matip, Sadio Mané, Jorginho Wijnaldum, Mohamed Salah, Andrew Robertson,
Robertson, Virgil van Dijk, Fabinho y Alisson Becker, que junto a complementos de la cantera como Trent Alexander-Arnold configuraron de a poco ese equipo ideal con los que los Reds volvieron a las primeras planas del fútbol inglés y europeo. Cuando fichamos a Salah, los técnicos llegaron a la conclusión, solo mediante el análisis de los datos numéricos de unos cuantos futbolistas, de que Salah era exactamente el hombre que buscaban. Así lo afirmó el antecitado Peter Moore en su momento, quien es una de las cabezas principales de este proyecto de Liverpool, cuya experiencia en el análisis de datos cuando trabajó para Sega, Microsoft y Electronic Arts han sido de gran ayuda para construir a este Liverpool, que une a la perfección la filosofía del trabajo en equipo del club con las virtudes de los avances tecnológicos para darle un valor agregado a las prestaciones individuales y colectivas de sus jugadores. El aspecto psicológico también es fundamental a la hora de analizar el éxito del método de Klopp, un hombre que sabe ganarse la confianza y el respeto de sus jugadores sin que esto signifique el más mínimo relajamiento y exceso. Los jugadores son amigos míos, pero yo no soy amigo suyo, eso no funciona. Una idea que ha sabido transmitir a la perfección gracias a la ayuda de su segundo y más que comprobado heredero, Pepijn Lijnders, el único que logró acabar con la aparente infranqueable unión Klopp-Buback, cuya ruptura fue un sacrificio en pro del bienestar del club, ya que Lijnders lograba tener una mejor comunicación y conexión con el plantel que el bosnio. Toda esta orquesta de factores construyeron de a poco a este Liverpool renovado, que no se cayó tras la frustrante derrota en la final de la Champions del 2018 y su increíble subcampeonato en la Premier con 97 puntos en la temporada 2018-2019. Contrario a ello, utilizaron aquellas experiencias para potenciar los errores y volver con todo al año siguiente, como lo dijo el propio Klopp. Duele perder una final, es como un medicamento que sabe asqueroso pero te ayuda. Puede revitalizarte, puedes usarlo como una motivación adicional y eso es exactamente lo que hicimos. Hoy las sabias palabras del técnico rockero, socialista y al que le negaron un trabajo por ir mal vestido no pueden ser más ciertas, pues lo convirtieron hoy por hoy en campeón de Europa, del mundo y de Inglaterra con su alma gemela, el Liverpool.